En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor resucitado estén ahora y siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Muy buenas tardes. En esta misa vamos a rezar en el 6º día de la novena a la Madre Tránsito por encontrar a Dios en los niños y en los jóvenes, con la mirada de fe y en los gestos gratuitos y creativos, sobre todo en la catequesis, descubrir a Dios presente en nuestros catecúmenos, sobre todo en los niños y los jóvenes, como ella hizo creando las escuelas, ¿no es cierto? También en acción de gracias por el alta de Micaela, que ya está con internación en su casa, por las intenciones particulares de Maricel González, por nuestros catequistas en el día de San Pío X, todos los que han sido, son de alguna u otra manera catequistas, también de los papás que son catequistas de sus hijos, el equipo de catequesis especial, el equipo de formación permanente, la catequesis sacramental, de bautismo, de matrimonios. A todos ellos, muchísimas gracias. Rezamos en esta misa por ustedes. Por Javier Gelpi, en el día de su cumpleaños. También por la salud de Miguel Ángel Gorosito, Nahuel, Julián Rodríguez y su madre, María Marta Romano. Por Byron, y muy especialmente quiero pedir por el padre Roberto Scali, que está con unos estudios. También por el eterno descanso de Francisco Beltri, María Brusco, Ismael Mahomed, a 7 años de su fallecimiento, Juan Carlos Hernando, padre, y por las almas del purgatorio. Antes de celebrar al Señor, pidamos juntos perdón por nuestras faltas. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina y fortaleza apostólica, concédenos que siguiendo su ejemplo y su doctrina, podamos alcanzar las recompensas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién va a hacer la lectura? Alguien que haga la lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle, que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán
que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre, tú dirás al espíritu. Así habla el Señor: ven, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndoles: así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Lo estableceré de nuevo en su propio suelo. Y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y el occidente. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable. Estaban hambrientos, tenían sed y ya le faltaba el aliento. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Los llevó por el camino recto, y así llegaron a un lugar habitable. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se juntan tres acontecimientos importantes. La primera es la profecía de Ezequiel, que hoy ilustra esta misa con el llamado Valle de los Huesos, así se lo conoce. Miren, en la antigüedad era común ver valles con huesos por dos cosas. En primer lugar, porque muchas veces las batallas tenían lugar en valles bastante acotados, y entonces esas grandes matanzas dejaban gente, verdaderos osamentas por todos lados. No era un paisaje poco frecuente. Por otro lado, había lugares en las grandes ciudades, como era Jerusalén, donde usaban despeñaderos para tirar todo lo que tenían. Imagínense, por ejemplo, en el templo de Jerusalén, que mataban tantas ovejas, corderos, carneros, terneros. ¿Dónde iba toda esa osamenta? La tiraban en lo que se conoce como el Valle de Cedrón, que es una depresión que hay entre el templo de Jerusalén y el Monte de los Olivos. En ese valle muy chiquitito, muy estrecho, lo usaban para tirar todos los huesos que había. De manera que esta imagen evoca un lugar de muerte, un lugar donde están todos estos esqueletos, cráneos tirados por ahí, un lugar que llama, que impone, que parece imponer la victoria de la muerte sobre la vida. Hoy en día, justamente en alusión a este texto de Ezequiel, hoy en día la cara sobre el Monte de los Olivos que mira enfrente al Templo de Jerusalén es un gigantesco cementerio judío, porque dicen todos, a partir de esta promesa, desde allí los huesos secos tomarán carne, nervios, tendones, músculos, piel, y Dios infundirá la vida nueva. En una promesa de resurrección. El cementerio es gigante, como son los cementerios judíos, todos de piedra. Ustedes saben que hay una costumbre judía donde como recordatorio no le llevan flores. ¿Qué duraría una flor en un lugar como Jerusalén, tan seco, tan árido? Entonces lo que hace la gente es poner piedras encima de la tumba. Es un lugar muy empinado, es peligroso para ir caminando por la callecita del costado que baja al torrente del Cedrón. Todo el del lado izquierdo, están todos allí a la espera entonces de que se cumplan estas promesas. Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: huesos secos, escuchen, yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán, pondré nervios, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré mi espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. La esperanza entonces en la resurrección anima la fe del creyente, sobre todo por algo que dice al final: yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los estableceré de nuevo en su propio suelo, así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Esta frase pega como un martillazo en la cabeza. Dios te dice: yo lo dije, yo lo haré. Yo les prometí resurrección, yo les daré la resurrección. Dios lo que dice lo cumple. Acuérdense esta frase fuerte. Cuando tengan dudas de fe, cuando estén pasando sus mal momentos, recuerden esta frase. Dice el Señor: yo lo he dicho y lo haré. Si Dios dice que te ama, si Dios dice que te protege, lo dice y lo hace. A mí me quedó marcada a fuego esta expresión, que está también en un texto de domingo por la mañana, de los que tenemos que leer los sacerdotes, y
el Señor lo dice y lo hace. Y me acuerdo cuando rezábamos juntos con el sacerdote alemán, donde yo trabajaba como seminarista, él volvía a repetir al final de la lectura, volvía a repetir 2 o 3 veces. El Señor lo dice y lo hace. Yo lo digo y lo hago. Lo digo y lo hago. Cuando Dios promete algo, lo dice con toda la fuerza. Lo dice desde la eternidad. Por eso cuando Dios interviene, lo hace para siempre. El texto del Evangelio es el núcleo de la moral cristiana. Amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo. Quien cumple esto, cumple toda la ley y los profetas. Uno podría decir, pero entonces no es complicada nuestra fe. Piensen en un fariseo que tenía que cumplir 660 y pico de mandamientos. Acá hay uno solo. El único mandamiento, el mandamiento nuevo, es el mandamiento del amor. Y recuerden que lo dice Mateo, que le está hablando a un público de origen judío. Y le está diciendo, miren, todas estas vueltas que damos nosotros, que si esto así, que no podés comer la carne mezclada con la leche, que tenés que tener vajilla para la leche y vajilla para la carne, que tenés que tener vajilla para los judíos y vajilla para los paganos, que tenés que hacer tal cosa y que los ritos de purificación y que toda esa gran mezcla de mandamientos caducó y ahora lo único que queda es una ley de libertad. Amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo. Cristo viene a crear una novedad profunda en la relación con Dios, donde lo ritual no es lo esencial, donde lo esencial es el espíritu. L'esprit de loi, diría Rousseau. El espíritu, lo que anima a la ley, no la letra de la ley. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Y en qué consiste el espíritu? Y consiste en suscitar en el hombre lo mejor que el hombre tiene. ¿Y qué es lo mejor que el hombre tiene? El amor. Esto nos dulcifica. El amor nos perfecciona. El amor hace que salga de nosotros lo mejor que tenemos. Por eso la única ley que Jesús le deja a sus discípulos es amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo. En una sociedad donde la ley fuese el amor, todos estaríamos mucho mejor. Pero amar es difícil porque está el pecado y entonces en medio del pecado volcamos ese amor en primer lugar a nosotros mismos y después a los demás. Y esto lo han hecho las sociedades, las personas, las comunidades, la iglesia lo ha hecho, de anteponerse a los demás. Por eso el santo que celebramos hoy, San Pío X, entendió perfectamente la gran revolución que hacía falta en la iglesia. Él va a nacer en 1835. San Pío X se nace con el nombre de José Melchor. Era hijo de una familia bastante humilde. De hecho, su padre era portero y cartero de un pequeño municipio del Véneto. Eran tan pobres que no podían mandarlo a estudiar. Y su párroco, viendo que tenía condiciones, le becó su estudio. En ese momento en los seminarios uno tenía que hacer un aporte al seminario para poder sostener al candidato. Y entonces él no lo podía pagar, su familia no lo podía pagar, pero el párroco, viendo que era un chico con muchas condiciones, lo becó. Él, por supuesto que fue un brillante estudiante. A los 23 años, un pichoncito, piensen lo que es 23 años, fue ordenado sacerdote. Y estuvo en distintas parroquias, después fue obispo de Mantua y ya un poco más grande lo envían a
una de las sedes episcopales más importantes, que era el Patriarcado de Venecia. Al obispo de Venecia, al arzobispo de Venecia, se lo llama patriarca, o sea, una particular jerarquía tiene dentro de la Iglesia por la importancia que tuvo y que tiene la ciudad de Venecia en la evangelización. Va al sínodo, hay una película sobre esta, él va al sínodo, se toma el tren y le deja dicho a su secretario, bueno, esto va a durar poco, no va a durar mucho tiempo, así que prepararme los papeles para que cuando vuelva haga esto y esto y esto. Fue como un trámite a la elección del Papa. Sucedía justamente a León XIII. León XIII está emparentado con nuestra parroquia porque fue el Papa de la doctrina social de la Iglesia y el Papa que nos hizo basílica y santuario. Fue el padrino de este templo, León XIII. Bueno, a la muerte de León XIII lo va a suceder San Pío X. El lema que elige San Pío X es fabuloso, es restaurar todo en Cristo, o instaurar omnia in Cristo. O sea, la propuesta de Iglesia de él era volver a partir de Dios, a partir de Cristo. La Iglesia es la que anuncia a Cristo y por lo tanto dejemos todo lo que no es Cristo. Dejemos la política, dejemos de meternos en la economía. A ver, lo importante es Cristo. Todo tiene que partir de Cristo. Por eso es el Papa que cambió un aspecto fundamental, que hoy lamentamos tanto no tener, que era el fomentar la participación diaria en la Eucaristía. Antes, participar en la Eucaristía era algo solo del domingo. De hecho, durante muchos siglos, se repetía siempre la misma misa, con el prólogo del Evangelio de Juan. Todavía existen en algunos lugares unos trípticos que había, donde estaba todo ahí, siempre se repetía la misma misa. Pero San Pío X dice, no, hay que comulgar con frecuencia. Si es posible diariamente, comulgar diariamente en lo posible. Participar de la Eucaristía, para eso variar las lecturas, hacer todo un plan de lecturas. Otra cosa que hizo fue permitir que los chicos a corta edad puedan comulgar. Antes no se permitía que un chico comulgue antes de los 12 años. Pero San Pío X dijo, no, bajemos la edad a los 7 años, con esta frase que se las leo: basta que conozcan las verdades fundamentales de la fe y que distingan entre el pan eucarístico y el pan común. Miren, este mismo criterio es el que aplicamos, por ejemplo, en catequesis especial. Con nuestras queridas catequistas de catequesis especial, a veces es duro porque no todos los chicos tienen el mismo nivel de comprensión del misterio. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, que se den cuenta que lo que van a comulgar es algo muy especial, que ahí está Jesús, y las verdades fundamentales. Y esto mismo es lo que le pedimos a un chico, a cualquier chico, que entienda la distinción entre el pan eucarístico y cualquier otro pan y que sepa verdades básicas de la fe. No hace falta ser un teólogo para poder comulgar. Para eso él bajó la edad de la comunión. También, y por eso es el patrono de los catequistas, hoy es el Día de los Catequistas, decía yo al inicio, porque escribió un catecismo muy práctico, un catecismo que resumía las verdades fundamentales de la fe, que hoy se ha ido adecuando, adaptando, modernizando. Nuestra parroquia
tiene catequistas brillantes que han elaborado su propio catecismo. Nuestra parroquia tiene un catecismo hecho por los mismos catequistas, con gran esfuerzo durante muchos años, porque había que cubrir el ciclo A, B y C de primero y de segundo año. Entonces eran muchos años. Bueno, nuestros catequistas lo hicieron. Ya San Pío X había escrito un catecismo básico. Dice, también fue el Papa que restauró la música sacra. La música, a partir del barroco, se habían hecho prácticamente conciertos. Era una música hermosa, preciosa, pero eran conciertos más que funciones litúrgicas. Era tan complicada, a tantas voces, con tanta orquesta, con tanta cosa, que distraía de lo central, que era la comunión. Él volvió al canto llano. ¿Qué es el canto llano? Como cantamos hoy en las parroquias. Un poco de música sosteniendo y el público, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios, que participa con su canto de un modo especial. San Pío X, que está enterrado en la Basílica Vaticana, en realidad no está enterrado. Si uno entra a la Basílica Vaticana, después del baptisterio, que está a la izquierda, un poquito más adelante hay un altar donde está el cuerpo incorrupto de San Pío X, que se ve, está en un altar con un vidrio, se ve perfectamente. Yo cada vez que voy a San Pedro hago una oración por los catequistas, todos, particularmente los catequistas de la parroquia, pidiéndole a su santo patrono, San Pío X, que los inspire a un espíritu de comunión, de enseñanza de la palabra, de vivencia de los valores cristianos, de encarnación del amor a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo. San Pío X tiene mucho para dar. La figura de San Pío X es una figura muy rica, que hizo muchas cosas a partir de un punto central: instaurare omnia in Cristo, instalar todo en Cristo. Cristo es el punto de partida de la acción del cristiano y es la meta a lograr. Todo lo que aparte del punto de partida, que es Cristo, y de la meta, que es Cristo, dejarlo de lado. Todo tiene que basarse en Él. Es sencillo, es práctico, pero es una norma de acción fabulosa la que Él tiene como lema de su escudo pontificio. En momentos difíciles, a Él le tocó, Él va a morir en 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial, en un momento donde Francia se volvió sumamente laical. En Francia había un desprecio profundo por la Iglesia. Francia, que se conocía como la hija católica de la Iglesia, empezó a recorrer un camino de laicidad que la fue alejando de Cristo, y esto le causó un gran dolor a él. Y en ese momento engendró esta expresión que creo que nos viene muy bien a todos nosotros hoy. Decía así: tenemos la esperanza 1000 veces cumplida de que jamás Jesucristo abandonará a su iglesia y jamás la privará de su apoyo. No podemos temblar por el futuro de la iglesia. Su fuerza es divina. Repito, tenemos la esperanza 1000 veces cumplida de que jamás Jesucristo abandonará a su iglesia y jamás la privará de su apoyo. No podemos temblar por el futuro de la iglesia, ya que su fuerza es divina. Cuando la gente viene y me dice preocupada, ¿cuánta gente abandona la iglesia? Qué mal que están los sacerdotes, ¿en qué están los obispos?
el Papa qué dice de esto y del otro, y el rosario que le manda a este o al otro. Digo, cuando vienen con todas esas cosas, habría que recordar esta frase: no podemos temblar por el futuro de la Iglesia. Cuando la Iglesia se une a Cristo, se instala, se instaura en Cristo, cuando obra lo que Cristo le pide que obre, la Iglesia no debe temblar, porque está cumpliendo la voluntad y da sentido a su ser, que es difundir la palabra de Dios. Nadie tiemble, nadie se preocupe por el futuro de la Iglesia. Vela a Cristo. Seremos más, seremos menos, seremos pocos, seremos muchos. El tema es que cada uno de nosotros cumpla la ley del amor y anuncie con toda veracidad la palabra de Dios. Que así sea. Dirijamos a Dios nuestras súplicas, diciendo después de cada intención: óyenos, Señor, por toda la Iglesia, para que instaure en Cristo toda su acción pastoral. Ame a Dios por encima de todo y se ocupe del prójimo como de sí misma. Oremos. Señor, escúchanos. Por nuestra Iglesia diocesana, para que centre su atención en las cosas de Dios. Oremos. Óyenos, Señor. Por todos los catequistas, para que a imitación de su patrono, San Pío X, tenga a Dios como punto de partida de sus acciones y como meta de sus trabajos. Oremos. Escúchanos, Señor, por cada uno de nosotros, para que se renueve la confianza en la resurrección y se cumpla la promesa de Ezequiel de hacer de los huesos secos vida nueva. Oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, que escuches estas oraciones que hacemos llegar hasta ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso.
El Señor reciba este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta del Papa San Pío X, fortaleciendo en tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, esperamos su venida gloriosa y te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él los transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Pío X y todos los santos, la Beata Madre Tránsito y aquellos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge, su obispo auxiliar, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos mutuamente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten compasión de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten compasión de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado de nuestra vida y del mundo. Felices nosotros que hemos sido invitados a compartir esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos.
Me exiges abrir un nuevo horizonte. La soledad de mi noche, Jesús. No puedo abandonarte, Jesús. En mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte. En la soledad de mi noche, Jesús. Oremos. Al celebrar esta fiesta del Papa San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de esta Eucaristía seamos fuertes en la fe y vivamos la unidad en el amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Les pido, por favor, a los catequistas que están en su casa, que se pongan delante de la computadora, del televisor, para recibir la bendición especial. Dios Todopoderoso, que llamó a sus discípulos a anunciar el reino de Dios entre los hombres y que hizo de esta actividad apostólica núcleo de la Iglesia anunciante, reciba los corazones de cada uno de ustedes, los encienda con el entusiasmo apostólico